Y hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre la Revolución Verde, algo que he venido platicando desde hace como un año y nomás no lo he cumplido. Hablamos en varios videos sobre la Revolución Verde y lo que implica, pero no habíamos hecho un video especialmente de la Revolución Verde. Y bueno, pues la Revolución Verde no es nada más y nada menos que un lapso histórico de tiempo en el que surgieron varios cambios en la agricultura, en el tipo de agricultura, en las técnicas de agricultura y en muchos aspectos que tienen que ver con la agricultura. El lapso de tiempo histórico en el que les mencionaba que se desarrolla la agricultura es entre 1950 y 1970, donde se vio un aumento en la productividad de casi todos los cultivos, gracias a nuevas tecnologías y prácticas agrícolas. Y bueno, las innovaciones que se hicieron, en un principio fue pues las nuevas semillas mejoradas y de alto rendimiento, los fertilizantes, la maquinaria agrícola como pues tractores, cosechadoras, también sistemas de riego, por ejemplo. Se fue innovando en estas cuestiones. Pero ¿por qué se tuvo que innovar en todos estos aspectos? Todos los que ya mencioné. Pues es debido a la creciente población que se estuvo teniendo en esos momentos. Además, que se quería evitar hambrunas, no se querían que no hubiese escasez de alimentos, porque pues necesitaban producir sí o sí muchísimo alimento en menos tiempo. Entonces lo que se hizo pues fue hacer más productiva tanto la planta, creando semillas mejoradas y de mejor rendimiento, y también mejorando el aporte de nutrientes a las plantas para que tuviera una mejor conversión, un mejor desarrollo muchísimo más rápido, ya que las técnicas que se utilizaban en ese entonces pues eran pues más antiguas, ¿no? Más orgánicas, más yendo con el sentido de la naturaleza, en donde pues cultivabas la tierra con productos que elaborabas tú mismo, con cosas que estaban en tu finca, en tu terreno, etcétera, como insumos orgánicos y todo ello, y se daban muy bien, pero el rendimiento no era el esperado. Entonces buscaron eh, multiplicar muchas veces el rendimiento por hectárea o por determinada superficie. Entonces, al principio que se empezaron a implementar todas esas técnicas y materiales, pues se vio notablemente que los productos que se estaban cultivando estaban teniendo un gran rendimiento. Además de que, por ejemplo, con la maquinaria agrícola pudieron cultivar muchísimo más terreno que con simplemente mano de obra. La simple maquinaria agrícola multiplicó por mucho los cultivos que se cultivaban en aquel entonces, y no solamente el territorio, sino la eficiencia de estos también, porque también se utilizaron, por ejemplo, sembradoras y cosechadoras. Las sembradoras, pues en un principio obviamente te ayudan a sembrar, como su nombre lo dice, un terreno de cultivo muchísimo más grande que el que simples obreros pueden sembrar en un día. Es una diferencia abismal. El fertilizante, pues, o los pesticidas químicos, bueno, hablando primero que nada del fertilizante, te ayuda a que las plantas absorban directamente, ahora sí que los nutrientes que le estás aplicando. Ya no tienen que pasar por un proceso químico o biológico que intervienen microorganismos, sino que ya prácticamente los elementos, los microelementos, los está absorbiendo del fertilizante que les estás dando de comer a las plantas. Hablando de los pesticidas, como ya dije en un video anterior, los empezaron a sacar o los empezaron a innovar o algo así para equilibrar el peso de las plagas, porque como ya desde ese entonces, desde ahí
desde que inició la revolución verde, o sea, desde que empezaron a sacar semillas mejoradas, los productores empezaron a cultivar monocultivos, hablando de extensiones de terreno muy grandes, de hectáreas y hectáreas de un solo cultivo. Entonces las plagas empezaron a atacar bastante fuerte, hablando de insectos o de enfermedades como enfermedades por hongos o bacterias. Entonces por ese mismo motivo también empezaron a sacar los pesticidas, así como venenos o como fungicidas, bactericidas, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto fue muy beneficioso porque gracias a esto no hubo hambruna. Gracias a esto se pudo multiplicar el rendimiento de los cultivos, y entonces sí decir que ya no todas las personas tenían que cultivar sus propios cultivos, sino que ya era como que un oficio diferente, donde pues si querías te dedicabas al campo y si no pues te dedicabas a otra cosa, otro tipo de oficio, por ejemplo, este, que ya era así de por sí, ¿no? Pero ahorita pues ya tenía más eficiencia el campo, ya podía una persona pues encargarse de producir más terreno que antes. Entonces eso fue uno de los más grandes beneficios, el rendimiento, y que pues ya no tenías que tener tantas personas. Bueno, obviamente las personas que pudiesen adquirir todos estos equipos de como tractores, cosechadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Implementos y así, ¿no? Pero lo negativo de estas prácticas, y que realmente creo que lo vieron desde que, pues antes de que se acabara el siglo pasado, se dieron cuenta, me imagino, de eso, porque lo negativo de aquí es que si tú estás aplicando o empiezas a aplicar fertilizantes, cada vez tienes que aplicar más y más fertilizantes. Posiblemente al principio solamente tuvieras que aplicar pues una parte, porque la otra parte la iba a absorber del suelo, y los microorganismos que todavía había en abundancia iban a hacer su chamba. Pero ahorita pues ya no hay tantos microorganismos, ¿no? Ya está un poquito, bueno, ya está muy escaso de nutrimentos el suelo, de escaso de materia orgánica y escaso de microorganismos. Entonces a lo largo del tiempo, entre más pasaba el tiempo y más utilizabas fertilizantes y pesticidas, más tenías que utilizar de estos dos. Y más tenías que buscar también, esa es otra, que más tenías que buscar cada vez variedades diferentes, variedades que se acoplaran a la región, al clima que también estaba cambiando, a estos modelos de agricultura en los que ya solamente es un solo cultivo. Tenían que sacar variedades resistentes a las plagas, a las enfermedades, al clima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, están trabajando en variedades que tengan raíces grandes para absorber más humedad y que sean resistentes a plagas y enfermedades también. Hoy en día ha avanzado muchísimo la agricultura, pero el real cambio fuerte fue ahí, en la Revolución Verde. Ahí fue el cambio más notable, más en cuestión de técnicas y de innovaciones, tanto en biotecnología como en maquinaria agrícola. Hoy en día pues ya ni se diga, ¿no? Cada vez ha ido evolucionando más los tractores, las cosechadoras. Hoy en día ya hay drones, ya hay robots, ya hay sistemas automatizados donde pues unas dos o tres personas se dedican a secar una huerta completa de una hectárea o más hectáreas. Pero como les menciono, el cambio más notable fue en la Revolución Verde. Y bueno, hay un punto en el que yo quiero dar mi opinión sobre la Revolución Verde. En un principio la Revolución Verde, creo yo, que empieza como todo, con algo bueno, con una innovación que quieres tú hacer para hacerle un bien a la humanidad, para hacerle un bien a la gente, etcétera, etcétera. En este caso pues prevenir hambrunas y el rendimiento
pues duplicarlo o multiplicarlo el rendimiento de los cultivos, ¿no? Además de la fascinación que hay por algunas personas de, de estudiar datos científicos, cosas científicas, en este caso pues la biología de las plantas, de las transformaciones químicas de los elementos que pasan de la materia orgánica a pues los elementos nutrimentos que le dan de comer a las plantas. Todas estas cosas que tienen que ver con subsistir y con desarrollo de la comunidad o de la humanidad, pues en un principio empujan las cosas a que haya un cambio. El detalle es que pues ya después creo yo que las empresas que se fundaron al principio se dieron cuenta de que iba a ser un negociazo. Entonces empezaron obviamente a generar más y más y en grandes partes del mundo ya lo único que se puede cultivar es lo que venden las empresas. Por ejemplo, muchas variedades criollas ya se perdieron y solamente hay variedades pues producidas en laboratorio, producidas por una empresa, que ya pues ya tenemos que depender de estas empresas para cultivar nuestros propios alimentos o para cultivar pues entonces también es otro punto negativo, el acabar con la biodiversidad nativa de los cultivos, por ejemplo. Sin embargo, pues también obviamente con el crecimiento poblacional se tiene que hacer un cambio porque pues simplemente las variedades bueno, las variedades nativas no iban a dar abasto a tanta población. El consumo y pues bueno, la oferta y la demanda tenían que estar a la par, porque si la demanda aumentaba y la oferta no, entonces sí vamos a tener un problema con la alimentación mundial prácticamente. Bueno, entonces hoy por hoy tenemos la posibilidad de regresar a la agricultura orgánica, a una agricultura regenerativa, pero lo mejor aún es que ahora pues existe esta posibilidad de fusionar una agricultura de precisión con maquinaria, pero pues pudiendo aplicar técnicas de agricultura orgánica o de agricultura regenerativa. Hoy por hoy no es necesario tener tantas personas trabajando. Obviamente si tienes la posibilidad y si hay personas que quieran trabajar en el campo, porque hoy en día también ya muchas personas emigraron a otros trabajos, a la ciudad, a otros oficios que pues se podría decir eran mejor pagados. Pues ya no hay tantos agricultores por eso mismo, ¿no? Pero si tienes la posibilidad, pues contrata gente, porque tu negocio le da empleo a más gente, entonces el desarrollo de tu comunidad o de tu región será mejor. Pero bueno, si no, pues de todos modos la maquinaria te puede ayudar bastante a producir mejor, a aumentar la producción de tu cultivo, aún así sea orgánico o regenerativo. Sí, ahora, no, como yo mencionaba, la agricultura convencional no es mala, depende de cómo la utilices tú, cómo utilices los pesticidas y los fertilizantes. En sí los fertilizantes no son malos, el problema es que también pues si generan un desequilibrio en la planta, pues vas a tener que utilizar pesticidas. En el caso de que pues, no quieras utilizar pesticidas, ya también hay muchas otras alternativas como el control biológico o los insecticidas a base de extractos vegetales que no le hacen daño a nadie. Entonces hay muchas alternativas hoy en día. Cerrarse el mundo a decir que vas a utilizar puros pesticidas y peor aún utilizarlos indiscriminadamente y sin saber cómo utilizarlos es algo pues muy negativo porque pues, ya tienes opciones, ya no es nada más de que tienes que hacer una sola cosa. Cada quien ya puede saber qué onda. Yo, por ejemplo, como les he mencionado muchísimo tiempo, estoy en transición de pasarme a lo orgánico, a lo regenerativo. Y muchos dirán, no, pues es que ya te hubieras pasado, es que si de verdad quisieras, ya tuvieras tus huertas bien orgánicamente. Pero yo la verdad es que les menciono es que no todo es tan fácil.
La verdad es que falta, por ejemplo, en mi caso, mano de obra. Yo solo hay veces que no me doy abasto y más aún si ahorita pues estoy grabando videos, ¿verdad? Entonces, por eso, pero pues finalmente no importa, pues aporto elaborando mis propios abonos orgánicos fermentados, el lixiviado de lombriz, lombricomposta, las compostas, otros insumos como microorganismos, reproducción de microorganismos, algunos otros caldos, caldos cenizas, uso cálcico, extractos vegetales para repelentes para las plagas, trampas para insectos, cosas que realmente puedo hacer caseramente, que me bajan el costo de mis cultivos, que ya no tengo que aplicar tanto fertilizante y que ya no tengo que aplicar tanto pesticida, insecticidas, fungicidas, etcétera. Bajan mucho el costo de producción y por ende puedes llegar a tener pues un mejor retorno de dinero, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, no sé qué te haya parecido el video. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Dame tu opinión. Si tienes alguna duda también déjamela saber en los comentarios. Dale like, suscríbete y pues si se me pasó algo por mencionar de la agricultura, de la revolución verde, perdón, también déjamelo saber para así en otro video hacer mención de eso. Nos vemos en un próximo video.